En 1614, un joven checo protestante de origen judío llamado Jan Amos Komensky acababa de terminar sus estudios en la Universidad de Heidelberg en Alemania y tenía que regresar a su patria y a su casa. Apenas tenía el dinero suficiente para comprar un boleto en una diligencia tirada por caballos, pero entonces alguien le ofreció en venta un ejemplar del polémico libro de Copérnico sobre el movimiento de las esferas celestiales, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Komensky optó por comprar el libro y volvió caminando a su casa durante varios días a lo largo de cientos de kilómetros. Durante el trayecto, Komensky, a quien conocemos mejor por su nombre latino, Comenius, o por su nombre español, Comenio, tuvo una revelación. Copérnico proponía que, en realidad, la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba en torno al Sol. De la misma manera, pensó, la educación no debía girar en torno al maestro, sino al alumno. El heliocentrismo planetario tuvo entonces un equivalente pedagógico, el paidocentrismo. En algunos programas anteriores hemos hablado acerca de la posibilidad y conveniencia de que los maestros realicen un juramento docente a semejanza de la Declaración de Ginebra o del juramento hipocrático de los médicos. Me atreví entonces a hacer un borrador de este hipotético juramento docente y hoy quiero defender en particular uno de sus apartados que dice lo siguiente. En el ejercicio de mi profesión consideraré, antes que nada, la educación de mis alumnos. No le antepondré ni los intereses de mis jefes, ni los de las autoridades educativas, ni los de mi sindicato, ni los de mi iglesia, ni ningún otro. Si algo ennoblece la tarea de los maestros es precisamente su disposición a anteponer los intereses de sus alumnos a los suyos propios. Por definición, los maestros somos quienes hemos decidido consagrar nuestra vida o gran parte de nuestro tiempo no a la persecución de intereses propios, sino al beneficio de los hijos de personas que no conocemos o que conocemos muy poco. Los maestros hemos decidido colocar en el centro de nuestro universo no a nuestras propias realizaciones profesionales, no a enriquecernos, no a alcanzar la fama, no a probar las mieles del poder, no a realizar investigaciones de punta, sino al desarrollo de las potencias de nuestros estudiantes. La labor de los maestros ha sido sacrificada desde tiempos antiguos y en todas partes del mundo. Como lo he dicho muchas veces, todo sacrificio implica la entrega de un bien en el presente a la espera de un bien mayor en el futuro. Por eso, como dice José Antonio Marina, los maestros somos los profesionales de la esperanza. Los siguientes versos del maestro y poeta Taylor Mali dan cuenta de una de las variadas compensaciones que existen para quienes nos dedicamos a la enseñanza. El poema se llama I Teach for the Fire, enseño por el fuego. Enseño por el fuego, por el momento de ignición, por la chispa, por el foco que brilla en la oscuridad arriba de la cabeza de un adolescente.
Oh incandescencia preciosa, deslumbrante en el aire inerte del salón. He visto al muchacho intentarlo e intentarlo y volverlo a intentar hasta que, ¡púmbale!, por fin consiguió comprender. Y entonces he podido observar en sus ojos el júbilo de la lucidez. Enseño por momentos como este. Enseño por los momentos en que todo se enciende y por fin arde. Intelectualmente arde. Los buenos maestros saben apreciar ese momento en el que la comprensión es alcanzada por sus alumnos. Se trata de una experiencia maravillosa. Quienes hemos tenido la suerte de vivirla, la atesoramos y sabemos que momentos así justifican nuestros afanes docentes. Por supuesto, es más fácil decir que la educación debe girar en torno a los niños y los jóvenes que realmente lograrlo, conseguirlo. Pongamos como ejemplo la siguiente situación hipotética. Imaginemos una escuela nocturna que depende críticamente del suministro de energía eléctrica. Las clases transcurren con normalidad cuando de repente se va la luz. Después de unos minutos se informa que el suministro quizá no se restablezca hasta dentro de varias horas. Ahora veamos lo que ocurre en 2 salones de clases con 2 maestros distintos. En el salón A hay un maestro que, cuando se va la luz, de inmediato echa peste sobre las instalaciones de la escuela por la falta de mantenimiento, de recursos, de cuidado de los directivos, etc. Cuando le informan que la luz no volverá sino hasta el día siguiente, piensa de inmediato en los problemas que esta situación le ocasiona a él mismo. ¿Funcionarán el metro y los semáforos o hará 1000 horas de regreso a su casa? Si de por sí el tiempo que tiene para cubrir el programa está muy apretado, con esto se atrasarán todavía más y eso significa para él la molestia de tener que cambiar sus planes. Además, si no hay luz, no puede ponerle una actividad a sus alumnos mientras él corrige exámenes, como era su intención. Qué lata es que se vaya la luz. Maldición. A pesar de la oscuridad, todos los alumnos del salón A se dan cuenta de que su maestro se ha puesto de mal humor. En el salón B da clases una maestra. Cuando se va la luz, lo primero que hace es tranquilizar a sus estudiantes. Cuando le avisan que quizá tarde horas en restablecerse, piensa de inmediato en cómo pueden aprovechar el tiempo sus alumnos. Quizá pueda hacer un repaso oral del tema que han visto con preguntas y respuestas o contarles alguna buena historia que ilustra uno de sus aspectos más relevantes. Quizá incluso pueda aprovechar la oscuridad para demostrar algo o para aprovechar sentidos distintos al de la vista para abordar su tema. La maestra del salón B piensa, antes que nada, en lo que será mejor para sus alumnos. Es en verdad paidocéntrica. Sabe que poner los intereses de sus alumnos por encima de todos los demás es algo que debe hacerse antes que en ninguna otra parte dentro del salón de clases y con alumnos de carne y hueso. Nos quejamos de que, con demasiada frecuencia, los intereses de los gobiernos,
de las autoridades escolares, de los dueños de las escuelas, de las organizaciones sindicales, de las empresas privadas, pueden pretender imponerse a los mejores intereses educativos de los alumnos. Todo esto vuelve a recordarme el caso de una maestra francesa, Rachel Boutonnet, quien, dándose cuenta de que las autoridades de su país y de su escuela le pedían someterse a métodos absurdos de enseñanza, decidió hacer lo que era mejor para sus alumnos. Se acostumbró a borrar el pizarrón al terminar su clase para que nadie pudiera ver lo que hacía. Forraba en papel craft los libros que ella creía que eran mejores para sus alumnos. Guardó silencio frente a sus colegas, simuló ante sus jefes, etc., pero siempre colocó el interés de sus alumnos por encima de cualquier otra consideración. Rachel Boutonnet cuenta su experiencia en un libro que, de manera elocuente, lleva por título Diario de una maestra clandestina. Journal d'une institutrice clandestine. También recuerdo algunos maestros de mi preparatoria que nos decían que iban a abordar ciertos temas, no porque a ellos les parecieran relevantes, sino porque estaban incluidos en los programas de estudio y no querían tener problemas con los directivos de la escuela. Al hacerlo, nos estaban dejando perfectamente claro que para ellos era más importante no tener problemas con sus jefes ni con las autoridades educativas que enseñarnos lo que realmente valía la pena aprender. Triste situación. También muy triste fue la vida del gran Jan Amos Komensky, para muchos el primer filósofo moderno de la educación, cuyo método puede reducirse en 3 pasos: comprender, retener y practicar. Komensky creía que las escuelas debían ser mixtas, que aún los más pobres debían recibir educación, que los azotes y los golpes no ayudaban a despertar el amor por el estudio, que había maneras estúpidas de memorizar y maneras inteligentes de hacerlo. Desde muy joven pudo poner en práctica sus ideas y se convirtió en un maestro muy apreciado, muy querido por su comunidad. Pero su pueblo, protestante, fue invadido por las tropas católicas del Sacro Imperio de Alemania y de España. Komensky tuvo que abandonar su hogar, dejando en casa a su mujer embarazada y a su muy pequeño hijo. Desde la clandestinidad, oculto en los bosques de Moravia, les escribía cartas hasta que supo que ella y sus 2 bebés habían muerto de hambre o, según algunos autores, por causa de la peste. Desde entonces iba a ser testigo involuntario de las guerras de religión, de la fatuidad y egoísmo de los aristócratas, de la necedad de los eclesiásticos, de la peligrosa estupidez del populacho enardecido, de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Pero ni así perdió el entusiasmo por enseñar y por aprender. Si existe el Dios en cuyo nombre se cometieron tantas atrocidades en la Europa de su tiempo, que le conceda la gloria con mayúsculas. Y si no existe, aquí estamos nosotros para otorgarle la gloria de los hombres. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.